si en el presente hay una preocupación con respecto a una crisis de la democracia, a mí me corresponde considerar que ya es muy... Hace mucho tiempo que estamos en crisis. Y la crisis de representación, en la Argentina en particular, se dilapidó en un tiempo récord en la ansiedad que tuvimos hace 40 años por dejar de estar bajo una dictadura y comprender en ese momento que la democracia era lo que correspondía que nos suceda como sociedad. Lo logramos. La democracia fue una realidad, o por lo menos fue una realidad el hecho de ejercitar de qué manera el pueblo se expresa a través de sus representantes. Y yo creo que el problema estuvo ahí, en nuestros representantes, que no tuvieron en cuenta esa voluntad popular después de tener semejante dictadura militar, de cómo la democracia debiera incorporar valores y sentido a la vida común, a la vida colectiva, y en todo caso, cómo mejoraba las condiciones de vida de una sociedad que no solamente quiso terminar con una dictadura atroz, sangrienta, sino que también deseaba y anhelaba que la democracia venga de alguna u otra forma a reparar tanto daño que nos generó ese trayecto de la dictadura, ¿no? Yo no tuve mucha experiencia anteriores de democracia, yo soy hijo de esta democracia y entiendo que la crisis tiene que ver con que no solamente hay muchos sectores que hoy no crean en la democracia, sino que no crean en su efectividad a la hora de transformar las realidades que vivimos, sino que sobre todo hay una desvalorización absoluta de la política y en todo caso del político. Cosa que Borges ya había dicho en un tiempo atrás, ¿no?, con respecto a los políticos. Y entonces ahí, más allá de entender que esta crisis es una realidad, y es una crisis de los hombres, de los seres humanos, que hacemos la democracia, o hacemos la dictadura, o hacemos la forma en que vivamos, tiene que ver con que debemos animarnos a dar de baja un montón de valores y creencias en estructuras que ya son obsoletas, y entender que es indispensable animarnos a construir un nuevo sistema de representación donde de verdad los sectores de nuestro pueblo puedan tener o puedan comprobar que la democracia mejora sus vidas, ¿no? La democracia la Constitución establece que hay 3 poderes y si antes el poder político estaba, digamos, era más importante que el poder judicial o que el poder económico, hoy esa ecuación se desvirtuó. Hoy es el poder económico, es el que regentea la democracia. La justicia es un apéndice del poder económico y la política también es un apéndice del poder económico. Por ende, es indispensable entonces rediscutir estos valores que hacen al sentir no solamente de la democracia, sino de que el pueblo entienda que es un sistema que, en definitiva, tiene por objetivo construir una vida mucho más rica en el sentido de los valores de los seres humanos, cosa que estamos en una situación de crisis porque no sabemos cómo sería eso, cuáles serían esos valores. Y entonces todo el sistema entra en crisis, las justicias, menos el poder económico, después todo entra en crisis, ¿no? Entonces ahí me parece que cuando valoramos lo material o el capital en función de que en todo caso no sé cómo le va a ir al otro, pero a mí me tiene que ir bárbaro, y no entendemos que vivimos en comunidad y que en todo caso
esa circunstancia que nos han transmitido en estos tiempos de valores que tienen que ver con la acumulación, con el capital y qué sé yo, hacen posible que no tengamos en cuenta que vivimos en comunidad y lo que le pase al otro en algún momento, de alguna u otra manera, me va a pasar a mí. Puedo mandar a mi pibe a la mejor escuela, puedo comprarme la casa más custodiada, puedo tener un policía en la cama si quiero, si tengo plata, pero lo que no puedo garantizar es que en algún momento yo tenga que enfrentarme ante la realidad de una comunidad. Me parece que esa crisis, no sé quién dijo, si los chinos o quién, que de una crisis es posible que salgamos fortalecidos. Yo creo que la Argentina tiene una trayectoria y una cultura política muy dinámica, tiene los reflejos suficientes como para entender este tiempo, inclusive este tiempo en particular, esta coyuntura en particular que nos toca vivir a los argentinos, que nos parece tragicómico que hayamos llegado a esa circunstancia, pero todos sabemos por qué llegamos. Y todos sabemos por qué llegamos porque creo que no pusimos atención en defender algunos valores y de alguna manera tercerizar o confiar en que otro lo iba a poder hacer mejor. La verdad es que llegamos a esta instancia entendiendo de que si no nos ponemos a trabajar, cada uno de nosotros, en poder salvaguardar esos intereses que una clase dirigente no supo y que quizás no sepa, por eso es central que en esta nueva etapa de la Argentina todos entendamos que no podemos cerrar el pico o ser políticamente correctos ante una situación de descomposición en la que estamos. Estamos con una infección muy importante y creo que el antibiótico que no espera esta infección es que la reacción del pueblo tenga que ver con defender los intereses de una manera bastante original. Y en ese aspecto creo que la Argentina tiene mucho para ofrecer. La sociedad argentina tiene mucho para ofrecer. Y podemos pensar que esto lo digo porque soy argentino, entonces en el resto del mundo siempre piensan que nosotros... Pero la verdad es que no. Lo digo sobre todo porque es el único país en el continente que ha podido dar cuenta de su proceso cívico. Es el primer país donde las mujeres tuvieron derechos, es el primer país donde los trabajadores tuvieron derechos, es el primer país, y casi el único país hoy, donde la educación es pública y gratuita. Entonces tenemos todos los resortes estructurales para hacer posible esto que parece una teoría. Ahí también tenemos que animarnos claramente a resolver las cuestiones de ese tipo de instituciones, de ese tipo de estructura como puede ser la educación. Porque el problema más grave de este tiempo es pensar que este tiempo de mala educación no tiene responsable. Y yo creo que sí tiene responsable. Y en particular nos tiene responsable primero a todos los que habitamos este país y segundo a las instituciones de la educación que debieran rever de qué manera formamos, con qué valores formamos y de qué manera entonces hoy podemos decir que un profesional es una persona bien educada. Yo creo que los tabúes de la democracia en general tienen que ver con el grado de individualismo que ha generado esta democracia capitalista, por así decirlo, esta democracia que se funda en valores del individualismo. Estos últimos 10 años han sido una clara demostración de cómo se apuesta no a lo colectivo, no a lo que sería común, sino a lo individual. Entonces, yo creo que el tabú de la democracia, en principio, tiene que ver con eso, que la democracia se supone que es algo más colectivo, algo de mayoría, si se quiere, pero sí colectivo. Eso por un lado. Por otro lado, el tabú de la democracia de este tiempo es la educación, de la mala educación en todo caso, porque en un país tan rico, en un país con tanto recurso y tan saqueable por siglos y siglos, que nosotros no podamos saber sumar toda la riqueza que tenemos en función de vivir en concordancia, con justicia social, con un equilibrio social, tiene que ver con que claramente estamos formando tipos que no saben sumar, que quizás sepan restar, que saben muy bien dividir,
pero que no saben resolver un problema tan complejo como es qué hacemos con toda la riqueza que tenemos y cómo levantamos la mirada al momento de discutir qué cosa, porque en definitiva, esta coyuntura graciosa que nos pone en este tiempo de las elecciones, en este año, parece que estamos decidiendo sobre algo definitivo, o así se nos los presenta, y la verdad es que no. Es un proceso electoral que, de alguna manera, atiende un ánimo social que quedó pendiente en el 2000, en el 2001. Es hasta gracioso ver cómo sectores tan antidemocráticos hasta tienen las canciones que planteábamos nosotros en el 2000, cuando estábamos asqueados de la dirigencia. Creo que el tabú de la democracia en parte es no aceptar que esas jornadas de hartazgo que pasaron en el 2000 no fuimos concurrentes o no sostuvimos algunos valores que entendíamos que había que parir en aquel momento y que todavía están pendientes. Entonces yo creo que los tabúes de la democracia tienen que ver con no tratar cuestiones que sabemos que nos pasan, porque esta cosa de la mala educación hace posible que tengamos tanta desigualdad social. O sea, el tabú es la pobreza. Y eso es de mala educación. En una sociedad tan rica, tener tanta pobreza es de absoluta mala educación. Y es un gran tabú que tenemos que analizarlo, ¿no? Por lo menos. Yo soy optimista, muy optimista con respecto a eso, porque por esto mismo que dije anteriormente, ¿no? Por la cultura cívica de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, por haber tenido la posibilidad de que nuestros abuelos o nuestros padres hayan conocido en algún momento algunos factores de la justicia social. Yo creo que Argentina tiene como un futuro privilegiado en la vida de este planeta, pero no solamente por la riqueza, y por sus personalidades, por sus características de tantas personas tan grandiosas que ha parido nuestro pueblo, nuestra tierra, sino también porque nos han hecho creer que no tenemos la capacidad de poder administrar, de no poder llevar adelante todos los recursos que tenemos. Nos han hecho creer que somos malos, nos han hecho creer que somos una mierda. Y yo creo sinceramente que más allá de que esa cuestión cultural esté instalada, este es un pueblo con un valor por la solidaridad con el otro, con valores innatos, inculcos, vaya a saber en qué, porque vos tenés un facho que es altamente solidario en causas que son, y vos tenés un progre que es un boludo en situaciones de... para mí la clave es entender el tiempo que estamos viviendo, es una era bisagra, donde claramente las nuevas generaciones van a venir a marcar cómo va a ser esa democracia, totalmente influenciada por las revoluciones tecnológicas. Creo que nosotros tenemos que prestar atención a ese desfasaje que existe entre las nuevas generaciones con la tecnología tan incorporada a la vida y los migrantes o los viejos obsoletos que no entendemos de qué la va. Yo confío muchísimo en esa posibilidad y sobre todo confío muchísimo en que muchos maestros y muchas instituciones de maestros y de la educación van a entender cuál es el horizonte y van a comprender cómo se puede descifrar nuevamente lo que se llama lo que se dice la excelencia académica. ¿Para qué se enseña, no? Esta cuestión que en algunas élites y oligarquías académicas piensan que tiene que ver
con cuestiones que nosotros no creemos, porque si la educación nos transforma, no es de jerarquía. Jerarquía, una excelencia académica, tiene que ver no con crear élites y oligarquías, tiene que ver con crear la posibilidad para todos los habitantes de la Argentina. Y yo confío en que eso va a ser posible. Estoy seguro de que va a ser posible.